Creatures Commando, el inicio del DCU, en palabras de James Gunn, un aperitivo de lo que será el DCU. ¿Y qué tal estuvo? Al menos estos primeros 2 capítulos. Bueno, les diré la misma cosa que todos les dirán. Si disfrutaron Peacemaker y The Suicide Squad, les gustará esto. Pero no más que eso. Tengo que aclarar que no soy hater de James Gunn, para nada. Me encantó Guardianes de la Galaxia. Me gustó Guardianes de la Galaxia 3 y me parece un cierre bastante sólido. A pesar de que en su momento disfruté Guardianes 2, hoy en día la considero la peor de la trilogía y difícil de ver salvo algunos momentos. Me gustó el especial de Navidad, no me convenció de Suicide Squad. Considero que hay muchísimo desperdicio de potencial. Me gustó Peacemaker, aunque está lejísimos de ser la mejor serie de DC, al menos en mi opinión. Y bueno, hay muchas decisiones en general que no me gustan por parte de James Gunn. Ese es el más grande problema. A veces sus ideas simplemente no funcionan. Se pudieron hacer de mejor manera y por eso creo que es un error ponerlo al mando de un estudio de DC, cuando puede llegar a errar bastante algunas ideas. Ejemplo, poner a un Hal Jordan viejo, aunque no era nada necesario. A ver, es necesario, pero es necesario para la historia que él quiere contar. Y ahí el problema, quiere meter historias que quizás no son al camino correcto, o no son lo que los fans queremos ver. Y llega esta serie. Ya de entrada podemos estar tranquilos sabiendo que los personajes no van a sobrevivir, así que no pasa nada. No es como cuando James Gunn nos mató a Boomerang y a Rick Flag. No estábamos preparados para esas muertes. En este caso sabemos que cualquiera puede morir, así que no pasa nada. Sabemos que el personaje central es Rick Flag Sr. y no morirá obviamente, así que vamos a darle. ¿Qué tal está esta serie? La cosa es que la fórmula de James Gunn ya se está quemando. Sí, este es solo el inicio del DCU y ya se siente repetitivo. Es algo que tristemente se veía venir. Yo cuando vi por primera vez Escuadrón Suicida vi esa fórmula nuevamente. Historias que giran en torno a traumas paternales, música y un equipo de personajes desconocidos, chistes de penes y sí, puede que funcione una vez, 2 veces, 3 veces, pero esta ya es la 4ª vez y la fórmula ya es demasiado obvia. Es básicamente lo mismo que The Suicide Squad, un grupo de desconocidos en un lugar lejano. Y la verdad que a mí nunca me gustó mucho el asunto de Corto Maltese y la trama, lo cual siempre se repite que las producciones de James Gunn siempre tienen tramas demasiado simples y algo irrelevantes que no llevan a nada, y que se sostiene únicamente por la dinámica de los personajes. Por lo cual, si uno no es fan de este tipo de humor de James Gunn, literalmente no hay manera de disfrutar de esto. Imposible. Y eso es un problema porque estamos hablando de que James Gunn es el presidente de DC Studios. Y si su fórmula se sigue repitiendo una y otra vez, no solo perderá el interés y la confianza de los mismos fans de su trabajo, sino que empezará a ser opacado por el trabajo de otros directores y escritores delegados para otros proyectos de DC. O por el mismo universo de Batman de Matt Reeves, el cual está funcionando bastante bien. Y eso es algo peligroso si tenemos en cuenta el ego de James Gunn, un director que se puso a sí mismo en la intro de su propia serie. Y la verdad que las similitudes son demasiado notorias con The Suicide Squad. A todo esto no es un problema de James Gunn por tener una única fórmula y no poder tener algo de originalidad, sino tener cierta preferencia por hacer las cosas de tal manera. Música, personajes desconocidos, padres, etc. Lo de siempre, pero es con la película de Superman que veremos si la cosa cambia. Aunque hay que tener en cuenta que Superman significaría inevitablemente mucha participación de Krypto, otra de las preferencias de James Gunn, animales CGI y Jonathan Kent, por lo que también tendremos mucho de padre e hijo, lo cual es esperable de una película de Superman, pero sigue siendo parte de la fórmula de James Gunn y obviamente explotará al máximo estos elementos. Quizás por ser Superman no se note tanto, pero la fórmula de James Gunn estará ahí, no esperen algo demasiado innovador. Además de tener la esencia de Christopher Reeve, la cual se puede replicar perfectamente en tiempos modernos, pero es trabajo difícil. Muy difícil cuando tu fórmula es muy limitada y tenemos otras producciones que llevaron la epicidad y la esencia a niveles tan altos. Volviendo al tema, Creatures Commando, yo siempre creí que la muerte de Rick Flag fue algo excesiva, casi sintiéndose como si James Gunn quisiera deshacerse del personaje, por más que eso pudo haber funcionado para el desarrollo de Peacemaker y
traería una consecuencia interesante, siendo la posible rivalidad entre Rick Flag padre y Peacemaker. En Creatures Commando se siente demasiado raro la introducción del personaje de Rick Flag Sr., como si literalmente estuviera ocupando el lugar de Rick Flag hijo como si nada. Como que no se sintió muy natural, y la sola presencia de Rick Flag Sr. pone en evidencia que la figura de un Rick Flag es necesaria. Puede que Rick Flag Sr. exista en los cómics, eso en cierta medida muy pequeña lo justifica, pero de todas maneras este Rick Flag pudo haber sido el de Joel Kinnaman sin ningún problema. Además de que Rick Flag de Joel Kinnaman tenía mucha más actitud que este Rick Flag, el cual se siente como un tipo demasiado bueno y al mando de un grupo de monstruos sin aparente experiencia con este tipo de personajes, demostrándose así con su reacción al verlos. ¿Qué carajos es esto? Siendo que Rick Flag Jr. ya tenía experiencia con ese tipo de personajes. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad, porque de todas maneras el personaje de Rick Flag Sr. es bastante interesante. Ya hablando de algunas cosas positivas, los personajes sí llegan a caer bien. Y la música, tanto el soundtrack y la banda sonora, la verdad que no decepcionan, siendo quizás uno de los más grandes aciertos de James Gunn en todos sus proyectos. Y la animación, pese a que a mí no me gusta tanto la estética de la serie, la animación está mucho mejor de lo que aparentaba en los trailers. La historia de origen de la novia sí estuvo interesante, y con el paso de los capítulos sí se llega a agarrar cariño a los personajes, y la historia sí logra ser bastante inmersiva. Pero es recién hasta el segundo capítulo que la cosa se pone interesante. Las peleas están bastante bien, el personaje de Circe también se ve interesante. Los personajes de Phosphorus y G.I. Robot son bastante graciosos. Y la verdad ya tengo ganas de ver el tercer capítulo. Y esto me deja en claro que James Gunn es mucho mejor creando series que películas. Pero bueno, ahora díganme ustedes qué opinaron de Creatures Commandos y si creen que esta fórmula de James Gunn tenga futuro o ya ha dejado de funcionar.